Buenos días a todos, nos da mucho gusto tenerles con nosotros en casa. Ahora he pedido al Padre Juan Francisco Cartagena, párroco de esta iglesia de catedral, que tenga la bondad de hablarnos de la celebración del Divino Salvador del mundo, cómo va a estar el programa de la fiesta, etcétera. Doy la palabra de inmediato al Padre para que nos ilustre, por favor. Muy buenos días a todos. El comunicado, Fiestas del Divino Salvador del mundo. Estamos celebrando las fiestas titulares en honor al Divino Salvador del mundo, patrono de nuestro país, en la solemnidad litúrgica de la Transfiguración del Señor. Las fiestas han comenzado el día viernes 28 de julio con la novena al Divino Salvador, 9 días como preparación espiritual para la gran solemnidad de la Transfiguración del Señor. Las celebraciones continúan durante la novena, teniendo todos los días desde las 4 de la tarde la oración y bendición con Jesús sacramentado ante la imagen del Divino Salvador. Seguidamente a las 5 tenemos la celebración eucarística presidida por un obispo junto con algunas vicarías y hermanos de diversas comunidades y movimientos de la Arquidiócesis de San Salvador que nos acompañan cada día. Este año el lema de las fiestas es Divino Salvador del mundo, misionero del Padre, guía a tu pueblo en misión. Queremos manifestar que como Cristo, haciendo la voluntad del Padre, ha cumplido su misión de redimir al género humano, dando su vida y resucitando. También nosotros tenemos hoy la misión de seguir evangelizando y haciendo más vivo que nunca su mandato. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. San Marcos 16:15. El día sábado 5 de agosto clausuramos la novena con la solemne Eucaristía a las 6:30 de la mañana. Seguidamente, la imagen del Divino Salvador del mundo recorrerá las calles del centro histórico de San Salvador, haciendo 2 estaciones, una en la Iglesia El Calvario y la otra en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, donde a las 3 de la tarde tiene lugar la celebración de las solemnes vísperas. Después nos preparamos para comenzar el recorrido hacia Catedral Metropolitana, donde tiene lugar la tradicional bajada, donde se escenifica el acto de la transfiguración del Divino Salvador del mundo. El domingo 6 de agosto tendremos la solemnidad que se celebrará con la Eucaristía a las 9 de la mañana en el atrio de Catedral Metropolitana. Será presidida por la Conferencia Episcopal de El Salvador. Invitamos a todo el pueblo salvadoreño a participar y vivir con alegría las fiestas titulares de nuestra República de El Salvador. Y a todos los que no puedan acompañarnos físicamente, les invitamos a unirse a las transmisiones de todas las celebraciones que se harán por los medios de comunicación católicos. Muchísimas gracias y que el Divino Salvador del mundo nos bendiga a todos. Adjuntamos los recorridos en la copia que se les ha entregado, junto a los horarios de donde sale y la programación de la novena junto a quienes presiden las diversas celebraciones de todos los días y del día 5 y 6 de agosto. Muchas gracias, Padre, por la información. Yo quiero aprovechar el momento para decirles que hace unos meses, en marzo, para ser exacto, con ocasión del 46 aniversario del martirio del Padre Rutilio Grande y sus compañeros, publicamos esta carta pastoral sobre la misión. Hicimos la presentación aquí, en aquel momento. Y hoy queremos anunciar que tenemos ya la cartilla para el estudio
de esta carta pastoral, de la sexta carta pastoral, vayan y prediquen el Evangelio. Es una guía para poder estudiar con más facilidad y con más provecho el contenido de la carta. Lo que pretendemos es que después de hacer el estudio estemos en mejor condición para ir a la misión. De hecho, ya se está misionando. Yo he estado visitando las parroquias, lo que llamamos la visita pastoral, y he visto con mucha satisfacción cuánto entusiasmo hay en todas las parroquias, haciendo la misión permanente que nos mandó a hacer Aparecida. Y este es un insumo, tanto la carta como la guía de estudio, que ahora ya la tenemos. Quiero decir que también están de forma digital en la página del Arzobispado. Puede bajarse gratuitamente, cómo no. Lo que queremos es que llegue a todas las personas. Quiero agradecer a las parroquias y por supuesto a los sacerdotes el que estén estudiando esta carta y poniéndola en práctica, como hemos dicho. Publicamos 5,000, ese fue el tiraje de marzo, y ya está agotándose. Eso significa que ha tenido una buena acogida, gracias a Dios. En la librería del Arzobispado se puede obtener. Yo quiero agradecer a la imprenta que nos hace precios muy bajos. Este libro, por ejemplo, el precio de costo es 1.50 y 50 centavos. Y nosotros lo damos a precio de costo. Por tanto, con $2 se puede comprar tanto la guía como también, tanto la carta como también la guía. Y además quiero aprovechar para anunciar que pronto estaremos presentando un libro sobre los sacramentos. Y va a ser una colección de catequesis. Este será el primer libro. Después vamos, primero Dios, a publicar otros más. Ya está en imprenta este libro de los sacramentos. Pronto se lo vamos a presentar. Digo esto para animar la pastoral de la diócesis. Nos da mucho gusto. Y si sirve para las demás diócesis, enhorabuena también. Además de eso, quiero secundar las palabras del Padre Francisco Cartagena, invitando a la participación de las fiestas del Divino Salvador del mundo. Como él dijo, el lema de estas fiestas es: Divino Salvador del mundo, misionero del Padre, guía a tu pueblo en misión. Precisamente es que estamos en misión, por eso también la carta, si se fijan, todo va como concatenado con la misión. Bueno, pero también quería aprovechar para invitarles a la peregrinación que año con año se hace en agosto a Ciudad Barrios, en honor a nuestro santo mártir, Monseñor Romero. Salimos de la cuna del profeta, que es aquí, en la cripta, salimos de la tumba del profeta, que es aquí, en la cripta de catedral, y caminamos hacia la cuna, hacia la ciudad de su nacimiento, que es Ciudad Barrios. Y son 3 días de camino. Y en ese caminar, peregrinando, se va haciendo oración, se van celebrando la Santa Misa, predicaciones, confesiones. Es muy bonito. Y esta vez queremos destacar 2 elementos. Uno es que en Cojutepeque la peregrinación va a visitar a Nuestra Señora de Fátima en el Cerro de las Pavas. Eso va a ser en el segundo día. El primer día, aquí salimos, primero la Santa Misa a las 5 de la mañana, el 1 de agosto, que es día martes, el martes próximo.
a las 5 de la mañana Santa Misa y comenzamos la misa de envío. El siguiente día, ese mismo día en la tarde, vamos a tener la visita de la peregrinación a Nuestra Señora de Fátima en Cojute, en el Cerro de las Pavas. Y el segundo día, sería el 2, a las 8 de la mañana habrá un evento en San Vicente, en el desvío de San Vicente. Vamos por la Panamericana, pero justo en el desvío de San Vicente, que también es el desvío a San Esteban Catarina. A la derecha de San Vicente, a la izquierda San Esteban Catarina, y es la ciudad San Esteban Catarina de Monseñor Arturo Rivera y Damas. Y queremos hacerle un homenaje a él, porque él está cumpliendo 100 años de haber nacido. Estamos celebrando su centenario de su natalicio. Y por eso es una ocasión propicia para rendirle homenaje y agradecerle por todo lo que hizo, su gran obra en favor de esta nación. Van a estar allí familiares de Monseñor Rivera y por supuesto la peregrinación. Y va a presidir ese acto el señor obispo de San Vicente, Monseñor Elías Rauda. Y bueno, después continúa la peregrinación y se va a llegar el tercer día, el día 3 de agosto, a Ciudad Barrios. A las 2 de la tarde será la Santa Misa allá, con la peregrinación que llega. Y bueno, y se concluye con la solemne Eucaristía. Nos va a presidir el señor Nuncio Apostólico, pero estaremos también los obispos de la conferencia y por supuesto los sacerdotes del país, concelebrando con el señor Nuncio. Y estamos invitados todos los fieles. Entonces quería decir eso también para hacer la invitación cordial y fraterna, tanto a las celebraciones patronales del Divino Salvador del mundo, como también a esa peregrinación en honor a San Óscar Arnulfo Romero, que va a concluir, que sale de aquí y concluye en Ciudad Barrios, en la cuna del profeta. Muchas gracias. Gracias por su atención y ahora sí quedamos a disposición de ustedes. Bien pueden preguntarle al Padre en Cartagena o a este servidor con toda libertad. Buscaremos contestar a sus preguntas. La primera pregunta corresponde a Yolanda Magaña, de Diario El Mundo. Buenos días, arzobispo. Buenos días, padre. Buenos días a todos. Quisiera preguntar sobre las reformas a la ley del crimen organizado y las disposiciones transitorias que aprobó la Asamblea Legislativa recién esta semana. Las disposiciones transitorias permiten juzgar a los capturados en el régimen de excepción en grupo, y las reformas a la ley contra el crimen organizado elimina el plazo límite para juzgar a una persona por 24 meses. Entonces, los 24 meses correrían a partir de la vigencia de la ley, lo cual implica que una persona podría estar detenida más de 24 meses, ¿verdad? Y facilita otras pruebas. Yo quisiera saber qué opina usted de esas reformas, si cree usted que garantizan una justicia verdadera de condenar a una condena justa a la persona culpable y exonerar o absolver a las personas que son inocentes. Y la segunda pregunta, quisiera solo que me diera su opinión sobre la suspensión de los médicos internos, estudiantes de la UES, que participaron recientemente en una protesta. En realidad, lo que yo tengo entendido es que estas leyes son leyes especiales, y que cuando hay casos especiales, valga la redundancia, los gobiernos aplican y son transitorias, son específicamente para esos casos. Aquí ciertamente eso es evidente, no lo digo yo, que lo que se ha vivido ha sido una situación muy grave de violencia, eso es evidente.
Y lo que es muy triste también, o sea, para nadie es buena la violencia y ser víctimas de violencia, a nadie se lo queremos, pero nos conmueve que las víctimas aquí han sido los más pobres, los que no se han podido defender, y han sido cosas verdaderamente indecibles lo que han sufrido. Entonces ahora esas personas se sienten pues que descansan de esa situación, de esa zozobra y de esas masacres, violaciones, extorsiones, etcétera, etcétera. Bueno, entonces es una situación grave. Ahora bien, yo entiendo la pregunta de que si ahora se va a juzgar en grupo, ¿habrá justicia? Ojalá que sí, que haya la justicia. Oí a alguien que estaba comentando, diciendo que si no se hiciera por grupo, si fuera individual, no habría la capacidad para hacer los juicios a tiempo. Son tantos, son miles, que ni que se hicieran simultáneamente tantos miles no se podría salir a tiempo. Entonces, que es como una necesidad de juzgar en grupo, justificando la medida que se ha tomado. Lo decía un analista. Yo en realidad no soy experto en la materia, ni mucho menos. Dejaría la discusión a los expertos. Pero lo que nosotros sí pediremos siempre es que, ya que sea en grupo el juicio o que sea individual, se favorezca la inocencia, ¿cómo decir? Se luche todo lo que se pueda hacer, que se haga para que los inocentes salgan pronto, cuanto antes, y que no vaya a ser que, porque se hace de esta manera, haya detrimento a la libertad de los inocentes, sino al contrario. Ojalá que de esta manera más rápido salgan los inocentes, porque si se tiene ese cuidado y esa preocupación, entonces al no haber pruebas que les incriminen, pues quedarán en libertad, entiendo yo, quedarán en libertad. De tal manera que yo no me pronunciaría ni a favor ni en contra de la modalidad, sino que se administre justicia verdaderamente, en el sentido que el que es inocente salga pronto, ya que lo hagan de una forma o de otra, pero que salgan cuanto antes los inocentes. Y los que se encuentren culpables, que se les dé el trato digno, por supuesto. Entonces, es cierto que quien ha delinquido tiene que cumplir la ley, eso es verdad, pero siempre es importante que haya un trato digno a la persona. Entonces, en la medida de las posibilidades. Y repito, abogaría porque los que son inocentes salgan pronto, y que cualquier reforma de la ley no perjudique el proceso de los inocentes, sino al contrario, que se les tenga muy en cuenta para que sea favorable a ellos. En cuanto a la otra pregunta de los médicos que han sido despedidos, en realidad el protestar en la calle pacíficamente porque se está inconforme de alguna disposición es un derecho general de los trabajadores. Tienen derecho a protestar. Yo tendría duda en cuanto a algunos casos, porque no es lo mismo los trabajadores de una fábrica, por ejemplo, por poner un ejemplo, que los trabajadores de la salud que están atendiendo a los pacientes. Y entonces hay normas internacionales, hay leyes también nacionales, etcétera,
yo de nuevo declaro mi incapacidad, pero sí alcanzo a ver que es un caso especial también, es un caso especial por tratarse de trabajadores de la salud, médicos, enfermeras. Debo decir, y esto vaya por delante, que aquí en el país tenemos muy buenos médicos y un personal de medicina verdaderamente bueno y que ha merecido el elogio hoy con el trabajo de la pandemia, etcétera. Con justicia se les ha reconocido su trabajo, cómo no. Pero también ahora se ha escuchado de muchas personas la queja de algunos casos de negligencia, que no se atendió bien al paciente, etcétera, etcétera. Y de nuevo se carga la tinta en el pobre, en los pobres. Entonces, creo que es el momento de revisar las leyes. Quizás esto sirva, esta discusión sirva para que se llegue a la mejor decisión. La política que debe prevalecer es la del bien común, es la del bien común. Entonces, ¿hasta qué punto ha sido justo despedirlos o no? A mí personalmente, yo quisiera que a nadie se despida, ¿verdad? Definitivamente, a ningún trabajador. Yo voy a estar siempre a favor de todos los trabajadores. Pero en este caso tengo mis dudas, si soy sincero, por cuestión de la materia, de su trabajo. Con todo, yo estaría contento que se le reintegre al final, que se le reintegre y que sirva como una experiencia para asegurar la atención a los enfermos, la mejor atención a los enfermos. Y bueno, quizás es demasiado hablar, pero hay que decir que aquí ha sido una tradición de larga data, de muchos años, donde se ha descuidado la parte médica de los hospitales públicos, el derecho de las personas, etcétera, etcétera, que no pueden defenderse, que son muy pobres. Entonces, quizás esto sea una ocasión para revisar todo eso y que demos un paso en firme, quedando en mejor condición, con leyes justas que favorezcan el bien común y la salud de todos los salvadoreños. Eso diría yo. Y ojalá que al final no haya ningún daño para nadie, que también sean reintegrados estas personas a sus cargos, diría yo. Pero por supuesto que yo no soy autoridad, ni mucho menos, ni siquiera experto en la ley, pero considero que, repito, conviene que se revisen las leyes y que se apliquen en favor del bien común. Muchas gracias por su pregunta. La siguiente pregunta a cargo de Manuel Pacheco de YSKL. Buenos días, arzobispo. Yo tengo dos inquietudes. La primera se refiere a que los partidos políticos ya concluyeron sus elecciones internas y van de cara a las elecciones del 2024, pero surgió también ese tema de la reelección del presidente de la República, Nayib Bukele, a pesar que muchos sectores, la oposición política y los analistas dicen que es inconstitucional. Si nos puede hacer una valoración sobre ese tema. Y la otra es que está en desarrollo las entrevistas a los candidatos a Corte de Cuentas de la República. De igual forma, estos funcionarios actuales han sido cuestionados, han sido criticados porque no han hecho auditorías, según los críticos, a funcionarios también que han cometido irregularidades supuestamente. ¿Qué tipo de funcionarios se necesita también ahí? Muchas gracias por su pregunta. Ciertamente hemos visto la inscripción de los candidatos en los distintos partidos y eso está bien, que haya
una amplia participación democrática. Ojalá que el proceso se haga del todo limpio, del todo justo, para que el pueblo pueda elegir con total libertad. Ahora, en cuanto a ese tema de la reelección o de la participación del presidente en un nuevo proceso eleccionario, ya la otra vez lo tocamos, y como dije en aquella ocasión, yo no me voy a pronunciar ni a favor ni en contra. Respeto que los demás lo hagan, tienen todo el derecho, así es la política. Entonces, está bien, pero nosotros como iglesia nos toca más bien tener una visión, si se quiere, por encima de la problemática, viendo que las cosas marchen con justicia, como deberían marchar. Y en esta situación es muy compleja la realidad, muy compleja. Lo de la Constitución, ciertamente, tengo entendido que 6 artículos que prohíben de manera absoluta la reelección, eso es evidente, queda prohibido. Pero dicen los expertos, incluso constitucionalistas, que hay un artículo, el 152, parágrafo primero, que la admite. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿Qué constitución tenemos? ¿Acaso una constitución que dice una cosa y dice otra? Es la del 83, es verdad, era el tiempo de la guerra y lo demás, pero bueno. Entonces, con todo, tengo entendido que quien debe interpretar la Constitución es la Sala de lo Constitucional, y que es el máximo organismo, que es la Corte Suprema, etc. Y entonces, en su momento, se presentó, entiendo, la demanda, y la Corte se ha pronunciado, y se ha pronunciado a favor. Interpreta el artículo que ciertamente permite la reelección. Yo no soy nadie para decir que está bien interpretado o que no está bien interpretado. Al contrario, respeto la discusión en ese punto también. Entonces, pero lo que tengo entendido es que la resolución tiene que acatarse. Queda el Tribunal Supremo Electoral, que si va a acatar o no va a acatar la resolución. También tengo entendido que se pronunció diciendo que lo va a acatar. Entonces la discusión ahora, ¿en qué nivel queda? Pues posiblemente a nivel político, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes están a favor, quiénes no? Y a lo mejor, si él va a la elección, pues cuando se haga la elección, que es la verdadera consulta popular, se verá si el pueblo estaba a favor o no. Ojalá que, ya dije, el proceso sea justo para que el pueblo tenga la oportunidad, esperamos que sí, de expresarse con toda libertad y elegir a los funcionarios que quiera elegir. Entonces, por otra parte, siempre se ha dicho en todo sistema democrático que el pueblo es el soberano. Entonces el pueblo deberá expresarse en la elección, digo yo. Pero no sé, ¿verdad? He oído también que le piden algunos al Tribunal Supremo que, aunque ya dijo que va a acatar la resolución de la Corte, que rectifique su posición, que la modifique,
y que se niegue a acatar. Bueno, a lo mejor queda ese recurso, que entiendo pasaría a la Corte de nuevo y la Corte ya daría una nueva resolución confirmando la anterior o quizá desaprobando la anterior. No sé, no sabría yo. Pero las cosas están así. De mi parte, nosotros más bien somos respetuosos de la ley, y estamos vigilantes porque las cosas se hagan bien. No nos interesa favorecer a un partido a otro, mucho menos perjudicar a nadie, al contrario. Ojalá que nuestra palabra no dañe a nadie, etcétera. Pero sí nos interesa que al pueblo que tanto ha sufrido se le respete, se le escuche, se le dé oportunidad para expresarse y que en las elecciones sean libres, totalmente libres, y ojalá fueran públicas, que ustedes estén transmitiendo todo, y que todo el mundo se dé cuenta cómo se está votando. Y entonces quedará claro cuál es la voluntad del pueblo. Y bueno, viene la campaña también, donde se puede explicar al pueblo los pros y los contras y todo lo demás, con el debido respeto, naturalmente, y la altura cívica necesaria, pero ojalá que tengamos una campaña también de altura. Y eso es lo que yo podría decir. Respeto la opinión también de los especialistas, que sin duda tendrán más conocimiento que yo, como para explicar los detalles de las leyes, los alcances, esto y lo demás. Lo que yo alcanzo a concebir es esto. Y yo me ubico con la gente sencilla, con la gente del pueblo, de a pie, que lo que queremos es que las cosas funcionen en favor del bien común, ¿no? Y como deben ser, conforme a derecho además. Muchas gracias por la pregunta. Era sobre la Corte de Cuentas, señor. Disculpe. Por supuesto que nosotros querríamos que los funcionarios de la Corte de Cuentas sean personas probas, personas libres, personas honestas, que tengan un perfil del todo limpio, ¿verdad? Porque si van a ser los contralores de los fondos públicos y contralores incluso del Estado y de las instituciones estatales, alcaldías, etcétera, entonces que puedan cumplir esta función y que favorezcan también la transparencia, ¿verdad? Que todo el pueblo sepa y conozcan cómo van las cuentas, etcétera. Eso ayuda mucho, sin duda. Ojalá que podamos tener una corte donde nadie pueda decir nada negativo. Eso sería lo ideal. Yo no voy a juzgar a los magistrados de la Corte actual. No tengo conocimiento de sus acciones. Por eso me abstengo. Pero ha sido como dijéramos, un secreto a voces por años, por décadas, que la Corte de Cuentas ha dado finiquitos express, ha hecho. No estoy hablando de esta, sinceramente, ¿no? Porque no lo he escuchado de esta Corte. Mis respetos para esta Corte, porque no sé nada. Pero de las Cortes anteriores sí se ha publicado mucho. Entonces parecería de que es una tradición, pues, o que la Corte de Cuentas, tristemente, no han dado bien. Pues yo creo que ahora ha llegado el momento de dar el paso y de que se elijan las personas que se deben elegir.
y totalmente libres. Yo no sé la ley cómo está, ¿verdad? Y cómo se podría modificar, cómo debería ser la ley, pero estoy de acuerdo con algunos que han expresado que sería ideal que los magistrados de la Corte de Cuentas fueran elegidos como funcionarios de primer grado, directamente por el pueblo, que no de segundo grado, porque entonces ya no pareciera que la elección misma ya no les deja en total libertad. Yo solo lo he escuchado, repito, no soy experto en la materia, pero me parece que tiene razón esa observación, que es una propuesta válida. Ojalá se estudiara el caso, no solo para elegir a los mejores magistrados, sino que se revise la ley para que en la elección de los magistrados haya libertad desde la elección. Yo creo que lo mejor es cuando el pueblo elige. ¿Por qué no entonces una elección directa del pueblo, que no indirecta, a través de la asamblea? No tengo nada contra la asamblea, sino que es cuestión de que el que nombra, el que elige de alguna manera, tiene como prevalencia sobre aquella persona que ha sido elegida. Es lo normal, no estoy haciendo alusiones tampoco a esta asamblea o otra, sino que es lo normal. Entonces, si estos magistrados van a defender los fondos del erario público, pues sería bueno que fueran elegidos por el pueblo, para que defiendan los intereses del pueblo, que son los que generan con sus impuestos el erario público precisamente. Lo dejo allí, ¿no? Me uno a esa voz que he escuchado en algún análisis de alguna persona. Yo estoy de acuerdo con eso. Y entonces hago eco de esas palabras, dejándolo como una propuesta. Ojalá que se hiciera atención a esto. Muchas gracias por su pregunta. Siguiente pregunta, Rommel Hernández de Canal 21. Buenos días. A mí me gustaría saber, en el marco de la reunión que tuvo el presidente con el embajador de Estados Unidos y en el marco de el futuro comicio electoral, saber qué significa la lista Engels y que en ella vengan funcionarios, específicamente dos vicepresidentes, ex vicepresidentes por parte del partido FMLN y lo que significa en el contexto antes mencionado. Mire, yo le pido disculpas a usted porque en realidad yo desconozco, me declaro incompetente. Sé que la lista Engels es una lista política, eminentemente política, de algún magistrado que llevaba ese apellido y que la sugirió y la propuso. Y entonces el Congreso de Estados Unidos la dirige. Entonces, ¿cuáles son los criterios? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué alcances tiene? ¿A dónde va? ¿Qué es lo que de verdad los motiva? Y todo lo desconozco. Y prefiero no opinar por respeto, porque de lo que yo no conozco procuro no decir nada por respeto. Y no es que no quiera contestarle. Lo único que yo he entendido que es un aspecto político. Con eso no le estoy restando méritos, no. Está bien que hayan disposiciones políticas, por supuesto. La política es importante en el buen sentido del término. Pero nosotros como sacerdotes procuramos abstenernos ya de esos aspectos políticos, porque al final hacer un comentario significa tomar una posición a favor o en contra de lo que se está marcando políticamente. Entonces, por eso yo preferiría no entrar en esa materia. Y de verdad le pido disculpas, no es que quiera negarme, sino que no la considero que sea
de mi competencia. Y no sé qué trataron, además, los señores en esa reunión del señor presidente con el señor embajador, no sé, no me doy cuenta, no podría emitir ningún juicio. Entonces, esperamos que las cosas funcionen para bien de todos, como no, pero yo no sé más, sinceramente. Muchas gracias. Gracias por su pregunta. Faltaba alguien todavía. Bueno. Siguiente pregunta, Moisés Bonilla, de Canal 12. Buenos días, arzobispo. Tengo dos preguntas. ¿Cuál es la postura de la Iglesia con el tema que han expuesto algunas organizaciones de derechos humanos y tutela legal sobre fallecidos en penales que han sido capturados bajo el régimen de excepción? Y también la postura de la Iglesia ante las capturas, que los familiares de los capturados alegan que son injustas. ¿Cómo deberían de actuar estos familiares? Bueno, nosotros hemos estado siempre abogando por los inocentes, en muchas formas. Lo hemos dicho y seguimos en esto. Y si hay malos tratos o violaciones de derechos dentro de los penales, pues también, por supuesto, nosotros estamos en contra de todo eso. Ahora, yo personalmente conocimiento no tengo, porque no es mi campo. Yo he estado en la parte, como dijéramos, pastoral. Pero si estos organismos tienen las pruebas, que las presenten. Y harán mucho bien que presenten las pruebas de lo que han obtenido, o sea, las pruebas que tienen, para que se modifiquen los procedimientos y tengamos un procedimiento mejor, más humano, más digno, etc. Entonces, eso es lo que yo podría decir. Es lo que yo podría decir. No tengo conocimiento de causa tampoco en eso, pero sí estamos interesados, por supuesto, por que haya justicia, y la justicia también significa que queden libres los inocentes cuanto antes, que no se vulneren sus derechos, su inocencia, y además que aunque la persona sea culpable, se le respeten también sus derechos. Eso es lo que yo podría decir. Detalles no tengo. Díganme. La última pregunta corresponde a Luis Muñoz, de Canal 10. Muy buenos días, arzobispo. Un placer saludarle. Tengo dos preguntas. Me gustaría conocer su valoración sobre los resultados en cuanto a la estrategia de seguridad, principalmente ya que se registran más de 400 días sin homicidios. Y la siguiente pregunta, arzobispo, es su valoración sobre la aprobación de las reformas legales para agilizar los procesos contra los pandilleros y también el aumento de penas para sus cabecillas. Gracias. Sí. Bueno, es evidente que si no han habido homicidios, pues eso es bueno, ¿verdad? Es evidente que es bueno que ya tengamos un buen tiempo sin homicidios. Gracias a Dios, gracias a Dios. Ahora, en cuanto a esta modificación de las penas, también entiendo que es una ley especial y transitoria para determinadas personas. Entonces yo no me metería a hacer juicios de decir que eso está bien o está mal. Dejaría el juicio para los expertos, para los técnicos en la materia. Lo que yo podría decir es que insisto, que las personas
inocentes, que no vayan a ser estas modificaciones en detrimento de las personas inocentes. Y que si alguien es culpable y se le comprueba su culpabilidad, aún así se le respeten sus derechos y que haya un trato digno, un trato humano, que deberá cumplir, sí, ciertamente, eso es así. La ley siempre, en todas partes, tiene que cumplirse. Está bien, pero eso no significa que no tenga sus propios derechos, aún habiendo perdido el derecho a la libertad. Entonces, lo de las penas no me atrevería a decir si eso es bueno o no es bueno. Lo dejo para los expertos. Muchas gracias. Gracias a todos por sus preguntas. Pasen feliz domingo.